Conversamos con el secretario general, flamante secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, una expresión de esa juventud que tanto necesita ya ese antiguo partido, porque desde el 73 para acá ha llovido, son 52 años. Entonces, nos quedamos en la guitarra y el violín. ¿Qué va a hacer el PLD? Hay una autocrítica, un reaccionar. ¿Qué va a hacer el PLD para enviar esa señal? Pero además, hay planes en el PLD de salir a defender su partido, porque a mí me da lucha invitar a un PLDista de alto nivel, y pasó lo que pasó, este lawfare del inicio del gobierno, porque no es que no hubiesen méritos para el sometimiento, sino me refiero a las prácticas de lawfare, que podemos dar una conferencia un día de eso. No, pero yo no sentí que ese partido salió a defender y a defenderse del debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hablemos de guitarra y de violín. Sí, evidentemente nosotros, el presidente lo dijo al inicio del Congreso, hicimos una oposición light, hicimos una oposición muy suave, muy ligera, y no pudimos defender la obra de gobierno de nosotros y la trayectoria y el significado que tiene el PLD, el peso que tiene el PLD en el pueblo dominicano. Pero él no expresó una autocrítica, pero el problema es que un presidente de un partido que no habla, porque la autoridad más grande que tiene el PLD actualmente, después que se fue Leonel, sin discusión, es Danilo Medina. Y uno a Danilo Medina no lo ve respondiendo. Tú sí ves al otro que no le deja pasar una al gobierno. Sí, pero el presidente también ya este año ha asumido una posición. El presidente tuvo... No ha venido aquí. Pero lo vamos a traer, lo vamos a traer. Pero aparte de eso, Pablo, fíjate que nosotros estuvimos haciendo recorrido hasta el mes de abril, todos los fines de semana, y el presidente se estuvo pronunciando públicamente sobre el problema que tiene el país, que tiene la nación. Y tú tocabas el tema de la desafección, del 70% de los jóvenes que no creen en los partidos políticos. Ese es un... Menores de 25, para ser exacto, no son todos, sino 25 hacia abajo, un rechazo. Eso es realmente preocupante por lo que usted dijo al principio. ¿Cuál es la alternativa al sistema de partido? No existe. Entonces es además peligroso. Lo único que hay una que se está creando, sí, pero con mucha fuerza. Igualmente peligroso. Igualmente peligroso. ¿Por qué? Porque todo el que participa desde los partidos, lo que hemos tenido una formación de muchos años. Las cosas no vienen gratis, tú tienes que irlas construyendo y formándote mientras las construyes. Claro. Entonces, yo creo que nosotros, como sociedad, de nuevo, tenemos que plantearnos seriamente. El clientelismo no se lo inventó el PRM. Y yo no voy a venir aquí a hablar mentira. Tampoco se lo inventó el PLD. Tiene muchos años en nuestro país. Ahora, las prácticas clientelares cada día más se han ido exacerbando, se han ido haciendo más grandes. No hemos ido mejorando esa mala práctica, esa enfermedad de nuestra democracia. ¿Ustedes consideran que el PRM aceleró el proceso Sin de clientelismo? Duda, porque los PLDistas, esos últimos 4 años de Leonel y los últimos 4 de Danilo. ¿En qué época? Terrible. En los 16 años que duró gobernando el PLD. ¿Cuándo se pasaron, en qué momento electoral se pasaron 10 diputados de un golpe, de un partido a otro? O 5, o 10 alcaldes. Eso no fue gratis. Eso no fue gratis. Todos estamos aquí, sabemos que... Bueno, pero ustedes se le fueron y regresaron después con aplausos. Sí, nosotros, lo malo es que lo recibimos, ¿verdad? Pero lo malo es que lo recibimos, pero lo que le quiero decir, no hubo un incentivo desde el gobierno para sacarle legisladores a otro partido, ni alcaldes. Eso ha ocurrido ahora. Entonces, esas prácticas nosotros tenemos que superarlas, pero sobre todo abaratar la participación política. Yo veo muchísimos jóvenes con talento, independientemente del partido en el que estén, que no se pueden plantear seriamente la posibilidad de una candidatura por el costo que tiene ese diputado, y además un costo que no es racional, porque no va a poder, desde el punto de vista económico, no va a poder ser recuperado. O sea, nosotros tenemos que hacer que elegir un diputado o elegir un regidor sea mucho más económico, porque además vamos a estar eligiendo calidad. Porque hay un tema interesante. ¿Cómo es posible que un partido, un señor que quiere ser diputado, para llegar a diputado, invierta más que la suma de los 48 meses? Es racional. Ahí es que uno dice, no más preguntas, magistrado. Si todo el que a mí me dice que gastó 40 millones de pesos para ser diputado, cuando usted va a ganar 2.4 millones, en el mejor de los casos, de pesos, que son
9.3, casi 10 millones de pesos. Vamos a ponerle 10 para no discutir con Chile. Ok, ¿de qué manera tú me explicas? Y tú me lo dices todo contento, todo poético, todo héroe, todo heroico, que tú invertiste 30 millones de pesos, 40 millones de pesos para ganar un salario de 10 millones. Eso no tiene sentido. No, y además de eso, Eso lo dice, no, eso lo dice todo. No dice nada y lo dice todo. No, ¿quién financió la diferencia? En el mejor de los casos, si es lícito el financiamiento, su agenda legislativa va a estar sujeta a la voluntad de quienes lo financiaron. El que paga manda, dice en el campo. Entonces, el que paga manda, dice en el sur. Esa práctica nosotros tenemos que sentarnos y superarla. Y además porque crea desigualdades de origen entre el partido que gobierna, y de nuevo usted me va a decir que estoy guitarra y violín, y los partidos de oposición. Pero bueno, en algún momento tenemos que plantearlo. No, pues esa es la reflexión de mucha gente, es en qué momento se va a cambiar la guitarra y el violín, porque el PRD gobernó también. Sí. Entonces llegó el PLD, que era la salvación, la esperanza, y entonces con la tristeza de que 96-2000, como no sabían, salvo Danilo, que había sido diputado, Monchi, 3 o 4 gatos, no sabían la cuestión. Entonces no había mañas. O sea, 96-2000, en el 99-2000 hubo alguna cosita, pero fue un gobierno, porque eran unos jóvenes que todavía la ilusión, la utopía bochista quedaba. De repente tú dices, ¿de qué manera va el PLD a reaccionar para recuperar la ética perdida? Yo creo que la ética no se ha perdido. Cuando yo hablo con la mayoría de militantes del partido, sobre todo en el Comité Central, que es el máximo organismo del partido, ahora está masificado, 1.600 miembros. El Comité Central tiene 1.600, eso para que no se reúnan nunca. Sí, entonces estamos hablando de regionalizarlo, pero esa es otra discusión para que puedan reunirse, porque la primera capacidad que tiene que tener un organismo de dirección es deliberativa. Tiene que tener capacidad de deliberar, de discutir. Pero bueno, al margen de eso, yo le puedo decir cuando converso con ellos, le puedo mencionar muchos casos, Carlos Segura Foster, René Jaque, muchos ejemplos de dirigentes del partido que fueron funcionarios públicos de primer nivel, que además transformaron desde el punto de vista de la política pública un aspecto importante, o del tejido productivo de la sociedad en general, viven en condiciones humildes. No podemos decir que humildes no, porque son gente exitosa, pura clase media estable, apartamento, 3 habitaciones, cuarto servicio. Carlos Segura Foster vive en la misma casa que vivía antes de ese funcionario público en el Sancho Sama, en la misma casa. Y René Jaque vive en una parte en San Juan. Lo que perfuma se nota menos que lo que hiede. No, claro, no, lo que pasa es que y a ellos no le hacen lawfare. Nada más se necesita un mal ejemplo. Claro. O sea, alguien que pueda decir, mira, así es el PLD. Sí, lo que pasa es que el PLD entonces no ha sabido defenderse, porque el PLD debió mostrarle al país los buenos ejemplos que tiene. Ahí está un Jaime David, Fernández Mirabal, la inmensa mayoría, vicepresidente, todos los cargos, salvo presidente, todos los cargos más importantes, voy a buscar. Pero también, Pablo, son muchos. Hay algo que dijo el presidente Danilo Medina en su entrevista hace unos días, y él tenía razón. Que no fue aquí. Que no fue aquí, sí, bueno, tengo que admitirlo. No fue aquí. Y fue que cuando hay mucha bulla no se escucha. Yo llegué a escuchar gente hablar, por ejemplo, de Lidio. Todo el que conoce a Lidio sabe que es un hombre íntegro. Es una barbaridad. Delidio. Un hombre íntegro, eso está más para allá de la seriedad. Y entonces, pero bueno, yo creo que ya ese momento pasó. Bueno, un monje budista casi, tú sabes que él está cerca del budismo. Sí. Entonces, ya lo de Lidio está cerca del budismo, monje budista. De la trascendencia. La trascendencia. Sí, claro que sí. Bueno, y además un ejemplo para nosotros, no solamente de integridad y de ética, hablando de eso que usted habla, sino de militancia, que también falta mucho, porque a veces, esto es una crítica a mi generación, a veces nosotros queremos que nos la regalen, que nos merecemos esto y que nos guarden la silla. Eso no va a pasar, porque la generación que nos antecedió no les regalaron las cosas tampoco. Y hay que dedicarle muchas horas a esto. Lo que pasa es que este asunto de las cuotas es tan bueno que es malo. Es tan bueno que es malo, es así. Sí, se han acostumbrado. Mira, y este asunto del Consejo Económico Social, yo celebré mucho, me gustó mucho, sobre todo la foto. Ahora, obras son amores. Ahora uno lo que quisiera ver de qué manera estos señores se van a poner de acuerdo en un momento donde uno está sumamente preocupado porque Leonel Luis
Abinader y Danilo Medina ahora compiten en la ultraderecha, ahora son ultraconservadores, han perdido la visión socialdemócrata del otro. La socialdemocracia es fundamentalmente solidaridad. Entonces, de repente ahora, cuando viene a ver, se van a poner de acuerdo y van a apoyar los últimos excesos que ha cometido el gobierno. Cuando ya un gobierno se mete con las parturientas, ya es otra cosa. La posición del PLD, un anticipo, bueno, te la tiro directamente. ¿Va a estar el PLD de acuerdo con la regularización de esos 200.000 ciudadanos haitianos indocumentados que son el gran proletariado nacional, bien ubicados por sus empleadores y que están dispuestos a suministrárselo al gobierno actual? ¿Está el PLD en disposición de apoyar eso? Hay que hacer un poco de pedagogía, porque cuando la gente oye la palabra regularización, entonces se nos erizan los pelos a todos y se comprende que se habla de nacionalización. Yo creo que lo importante es el cumplimiento de la ley. Permiso de trabajo y residencia. Correcto. Para explicárselo bien al ciudadano, el cumplimiento de la ley. Hay unos porcentajes que establece la ley, 20-80, que evidentemente ningún país puede vivir en la ilegalidad. Pero dentro de ese marco de la ley, pues tienen que haber una data, una información mínima, claro, una organización de esa migración y que esa migración no se dé de manera ilegal. Sí, eso es básicamente. Entonces, en ese sentido, es importante, creo que un gran paso que se haya decidido convocar el Consejo Económico y Social, que va a ocurrir en los próximos días, con la participación inaugural de los expresidentes, pero luego sesiones de trabajo, porque lo ideal es producir un resultado. Ahora, yo veo como, sin que eso se convierta en que nosotros borremos las diferencias ideológicas que deben existir, creo que haya una unidad en torno a un problema histórico que enfrenta nuestra nación es algo positivo. Claro. Es algo positivo. Entonces, pero que a mí lo que me preocupa es que como el PRM es tan conservador y Leonel anda en la misma línea, también el PLD, que es el chiquito ahora, se le suma, además de que el relato racista antihaitiano es dominante en la sociedad dominicana. Por eso que yo acabo de decir, ahorita tú vas a ver en mis redes 15 o 20 insultos, porque así es que andamos. Entonces hay que tener mucha responsabilidad política para un partido arriesgarse a hablar claro. Sí, se pagan precios altos a veces. Exactamente. Bueno, el asunto es que el día 3, entre el 3 y el 6, exacto, va a estar trabajando el CES en las mesas. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Hay unos 6 ejes. Vamos a hacer el esfuerzo de que nuestros técnicos, en representación de los presidentes, porque los partidos no tienen representación en el CES, los expresidentes sí van a tener participación, pues estén participando y apoyando la labor de terminar con una política firme en torno al tema migratorio. Pero ustedes van a permitir que este gobierno regularice sin tirarle los perros, porque ustedes se asustaron cuando eran gobierno, porque sabían que la oposición le iba a soltar los perros. Volvemos a guitarra y violín. Ahora, ustedes, porque me podrían decir, pero Maquini, vete al paso, porque a nosotros nos dieron por la cabeza. Sí, ahora viene Abinader. No. ¿En qué momento el pececito que se muerde la cola se va a detener? Sí, nosotros no hemos tenido una actitud de revanchismo, no. Ni tampoco vamos a actuar como actuaron con nosotros, porque si no estuviéramos desacreditando a diestra y siniestra y hablando alocadamente, nosotros no hemos hecho eso. Hemos sido muy prudentes, a veces demasiado prudentes. De modo que ante esta situación, que es un problema de Estado, un problema de la nación, pues nosotros vamos a tener una actitud a la altura de las circunstancias y vamos a respaldar lo que sea conveniente para el pueblo dominicano. Eso incluye la regularización de los que están perfectamente ubicados en los sectores productivos y que los sectores lo han demandado, a coprovis, bananeros, arroceros y otros más, y que tienen su listado. Mira, este señor tiene 10 años conmigo trabajando. Nosotros fuimos lo que dijimos, Pablo. Van a apoyar que ustedes. Nosotros fuimos lo que dijimos, y también la Fuerza del Pueblo lo dijo, pero lo dijo como CES. Nosotros dijimos que había que escuchar los sectores productivos. Ahora, nosotros vamos a respaldar lo que contempla la ley. Dentro de los márgenes de 20-80, que es lo que dice la ley, pues que haya una data organizada, para no usar la palabra regularización, que permita la mano de obra regular,
¿verdad?, que esté establecida de manera legal en el territorio, dentro de los márgenes que establece la ley, porque lo que no podemos es actuar en la ilegalidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Pablo. Gracias por la entrevista. Me imagino que no se descarta la unidad de la familia PLDista, porque yo digo que el PLD, esta vaina de verde, morado, no, el PLD es uno. Ustedes están jugando a esto, a decirse cosas y a discutir. ¿Qué diferencia hay entre un Fuerza del Pueblo y un PLD? Además, la mayoría son compadres, han bebido un chimo. Digo, no es verdad que ustedes no toman, han tomado mucha Coca-Cola juntos. La posibilidad de un entendimiento, porque sin unidad no hay victoria. El PLD ha sabido encabezar muchas alianzas y yo creo que vendrá una época para encabezarla de nuevo. Volveremos a encontrarnos. Sí, claro que sí. A ustedes las gracias. Gracias por esta generosa compañía un sábado o domingo más. Sean felices.